días. ¿Cómo están? Gusto verlos. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco de tema. Bueno, cambiar y no. Tenemos dos temas, uno de seguimiento y otro tema nuevo. Está con nosotros Octavio de la Torre y nos va a hablar del Buen Fin que ya viene. Entonces va a ser la invitación al Buen Fin. Y por otro lado le pedí a Citlali, porque hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso, cómo se tiene que hacer eso, quién debe participar, qué es lo que estamos haciendo, y además de una campaña que, como les comenté, vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la Violencia hacia las mujeres. Bueno, vamos primero con Octavio y luego Citlali. Muy buenos días y con su permiso, Presidenta. Este mes celebramos 15 años del Buen Fin, una iniciativa que nació desde el comercio y que se ha consolidado como la semana más esperada por miles de familias y negocios mexicanos. Este 2025, del 13 al 17 de noviembre, se va a llevar la fiesta, que es aún mayor y que queremos que tú, dueño de negocio familiar, empresario y empresaria del sector comercio, servicios, turismo, pero fabricante, artesano, productor, médico, hospital, universidad, escuela, experiencias turísticas, sean parte de la fiesta comercial más importante del año. Recuerden, porque cada año esperamos el Buen Fin y más que nunca. Este año proyectamos una derrama económica superior a los 200,000 millones de pesos con más de 200,000 negocios y empresas participantes. Que el dinero se quede aquí, en nuestras colonias, con nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida al Buen Fin hace más de 15 años. Registrar tu negocio es sencillo y tiene beneficios concretos. Primero, apareces en el sitio elbuenfinconcanaco.com.mx con visibilidad nacional. Segundo, tus promociones estarán verificadas y accesibles para todos los consumidores. Y fortaleces la confianza de tus clientes. Cuando compras donde vives, en las plazas, en los mercados, en los centros históricos, inviertes en tu comunidad. Eso también es el Buen Fin. Miren, a partir del 13 de noviembre va a estar disponible una aplicación, una app, el Buen Fin 2025, donde la comunidad podrá descargarla y podrá visualizar las promociones también en el portal elbuenfinconcanaco.com.mx. Les sugerimos lo siguiente: que ubiquen los comercios, los negocios familiares participantes y las promociones cercanas, que filtren las categorías y guarden sus favoritos. Y también, a través de este mecanismo, van a garantizar que sus compras se realizan en establecimientos formalmente y también registrados. Esta aplicación va a estar disponible el 13 de noviembre. Les recordamos a todas y a todos, recuerden, local, formal y conectado. Un negocio muy mexicano que se suma con orgullo a este Buen Fin. Y miren, también hay una sorpresa. La Lotería Nacional se suma a la celebración con un billete conmemorativo del 15 aniversario del Buen Fin. Una tradición que reconoce el esfuerzo del comercio grande, del comercio pequeño, del comercio de todo el país. Un billete con historia. Un premio para quien apuesta por México todos los días. Y también se tendrá el tradicional sorteo del SAT, en donde participan solo los negocios y los establecimientos debidamente registrados y los consumidores que realicen sus compras en los mismos. Ese sorteo se va a celebrar el 5 de diciembre y es un incentivo más para vender y comprar usando medios electrónicos. En este año sumamos dos iniciativas: la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32, porque escuchar al país real, pues nos permite construir desde lo local,
desde la base, desde el territorio donde están los negocios. Y también Viernes Muy Mexicano, como una plataforma que promueve el consumo local y comunitario todo el año y que se potencia en este Buen Fin. Recuerden, lo que funciona cada viernes también lo multiplica este fin de semana, porque no hay nada más poderoso que el comercio de barrio con espíritu muy mexicano. Y recuerden también, los negocios que se han registrado en el Viernes Muy Mexicano y en la gran escapada del Buen Fin del Turismo también tendrán la oportunidad de participar en este Buen Fin. Tenemos dos videos, uno que nos recuerda las primeras fiestas comerciales del Buen Fin, que hacíamos en las cámaras de la frontera, en la Cámara de Frontera de Saltillo, en Ciudad Juárez, en Mexicali, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Nogales, por mencionar algunas de las ciudades, y tenemos nuestro video tradicional. Adelante, por favor. Mi vida, ya me llegó el aguinaldo. Vámonos todos al Paso. ¡Sí! Al Paso. Y las líneas y el seguro. Además, con el dólar tan caro, tu aguinaldo nos alcanza más comprando en Juárez. Porque con tu compra en esta ciudad, conservamos nuestro empleo. Ahorras tiempo y dinero. Además, aquí nuestro peso sí vale. Tenía razón. Si en Juárez compramos, todos ganamos. Es el momento de ahorrar más que nunca y consumirlo bien hecho. Por eso, llegan los 5 días más baratos del año. Aprovecha los descuentos que el Buen Fin tiene para todo México. Desde cada esquina del país, juntos hacemos el Buen Fin una tradición de oportunidades. Porque consumiendo lo hecho en México, creamos prosperidad para todos. Descarga la app para aprovechar sus beneficios, como acceso a promociones exclusivas, geolocalización de ofertas y una experiencia de compra más eficiente y personalizada. Aprovecha las ofertas que le da oportunidades a lo hecho en México. No te pierdas las mejores promociones del Buen Fin. Descarga la app. Cuando participas en el Buen Fin, apoyas el crecimiento de México. Unidos, hacemos crecer la economía. Pues a nuestros más de 2 millones de compañeros y compañeras integrantes de nuestra organización, comerciantes, turisteros, prestadores de servicios, pero también fabricantes, artesanos, productores, dirigentes de cámaras de comercio, y a nuestros compañeros dueños de negocio de sector específico de todo el país, los invitamos a que se sumen a la fiesta comercial más importante del año. Una fiesta que les da visibilidad a sus actividades, pero también democratiza las oportunidades. Les recordamos, regístrense en el Buen Fin con canaco.com.mx, suban sus promociones, difundan que son parte del Buen Fin 2025 y recuerden, la mejor venta es la que se hace en equipo. Cámara, negocio y gobierno, unidos para mover la economía local, la de barrio, la de cada colonia. Que este Buen Fin hagamos historia con cada venta, que cada cliente y cada comunidad ejerza ahí su poder adquisitivo y compren los locales que se encuentran en su domicilio. Porque comprar lo hecho en México, recordemos, es comprar lo que está mejor hecho. La verdad es que queremos agradecer sinceramente a usted, Presidenta, y por su respaldo constante, y al equipo de la Secretaría de Economía por impulsar con dedicación y compromiso este programa. Extendemos también nuestro reconocimiento a las y los integrantes del sector privado que conforman el grupo de trabajo, a todos y a todas. Felicidades por estos primeros 15 años de trabajo en equipo que hoy celebramos con orgullo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Cita. Gracias, buen día a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Primero queremos decirle a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes, mujeres en general, que no están solas, que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una presidenta que les cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello. Y aprovechar, con su permiso, Presidenta, también para hacerles un llamado a los hombres, a que pensemos todas esas conductas, actitudes, acciones que han quizás se han normalizado con el tiempo y que en realidad son parte de estas expresiones machistas o que incomodan o que violentan a una mujer, y recordar que el abuso sexual es un delito. Queremos presentarles este plan integral contra el abuso sexual, de algunas acciones que hemos venido realizando en la Secretaría y otras indicaciones que la Presidenta, como ayer aquí lo informó,
nos ha dado. Si le dan a la siguiente. Bueno, el objetivo es fortalecer toda la respuesta institucional, sobre todo en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, que las mujeres se sientan más seguras, que denuncien de manera mucho más ágil y por supuesto que también la sociedad abrace un cambio cultural donde podamos convivir hombres y mujeres de una manera distinta y con respeto. Siguiente. Lo primero, como lo hemos dicho, pues buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia y estamos trabajando en ello para presentarlos aquí lo más pronto posible. Obviamente queremos pues fortalecer que esta denuncia busque la mayor protección de las mujeres. Siguiente. Bueno, nada más, digamos, para información, en el Código Penal Federal, en el artículo 260, el abuso sexual es considerado en varias, digamos, conceptualizaciones. Son los actos sexuales, manoseos o tocamientos obscenos que recibe una mujer, obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo, tocamientos que representan actos explícitamente sexuales o que obligan a la víctima a representarlos. Y en el Código Penal Federal hay dos agravantes: cuando hay violencia física en este abuso sexual, la pena es mucho más grande, y cuando esta violencia se ejerce a una persona, digamos, vulnerable o a una persona menor. En el Código Penal Federal la sanción es de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Siguiente. Informarles pues que hemos realizado este primer mapeo, como la presidenta nos instruyó, de ubicar cómo está en los códigos penales o si existe en el Código Penal este delito. En 19 entidades federativas de la República existen amplios criterios, digamos, para fortalecer este delito con diversas agravantes. En cada entidad de la República hay diversas agravantes, que significa que si este abuso lo comete un servidor público es mucho más alta la pena, o las distintas situaciones en las que se comete. En 9 entidades de la República se tipifica, pero no necesariamente vemos fortalecido este tipo penal, y en 4 se tipifica, pero no se deja claro exactamente qué es abuso sexual. Entonces, lo que nos ha instruido la presidenta es, con esta revisión, buscar que los delitos sean en 4 entidades. Buscar que los delitos, que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República, para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación. Siguiente. Para ello, informarles que hemos venido trabajando desde que la presidenta envió las reformas constitucionales y locales que protegen a las mujeres y que garantizan hoy la existencia en diversas leyes para sus derechos, en la revisión, armonización y homologación de las leyes en cada entidad de la República, para que las mujeres tengan acceso a sus derechos de manera similar según en el estado en el que vivan, que muchas veces es dispar. Hemos trabajado con todos los congresos locales y con el Congreso Federal, y con la senadora Malú Micher y la diputada Anaís Burgos, presidentas de las comisiones de igualdad de las cámaras federales. Teníamos ya justo convocado para el 13 de noviembre una reunión con las presidentas de la Comisión de Género de cada entidad federativa para revisar en general otras leyes, pero priorizaremos ahora esta ruta de homologación o de tipificación de este delito. Siguiente. Aprovechar, hemos estado dándole seguimiento. La presidenta nos instruyó desde el primer momento en el que se aprobaron estas reformas que se armonice en todas las entidades de la República. Vamos a seguir dándole acompañamiento con los distintos congresos locales para que en todas las entidades federativas esta protección legal exista de la misma forma. Siguiente.
Muchas gracias. Bueno, y el otro punto es justamente generar campañas que promuevan mayor denuncia. Muchas veces las violencias que vivimos las normalizamos o no sabemos que son violencia o no sabemos incluso que son un delito. Entonces, bueno, estamos construyendo esta campaña que nos ha encargado la presidenta para sensibilizar qué es violencia y cómo promover más las rutas de atención y de denuncia. Recordarles que tenemos la Línea Nacional de las Mujeres 079 opción 1 y estamos fortaleciendo los protocolos para que se atiendan, se canalicen de la mejor forma estos casos de abuso sexual y violencia que se reciben. Siguiente. El cuarto punto es fortalecer, justamente creo que es el mayor reto al que nos hemos enfrentado, que ministerios públicos, fiscalías, jueces, juezas actúen con perspectiva de género y con sensibilidad cuando una mujer acude ante dichas autoridades. Desde marzo firmamos un convenio con la Comisión Nacional de Tribunales de la República que convoca a todos los presidentes de los tribunales locales y estamos trabajando en la mano para esta mejor garantía de justicia. Y ahora, a raíz también de este plan, pues estamos buscando la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que reúne a todas las fiscalías de los estados para trabajar en que este proceso de denuncia sea más rápido, siguiente, y en poder capacitar pues al personal de dichos espacios o autoridades. Siguiente. Bueno, entonces buscamos capacitar, fortalecer, que exista formación especializada con ministerios públicos, fiscalías, jueces y en general todas las autoridades de procuración de justicia. Queremos convocar o vamos a convocar a las secretarías de movilidad y transporte de todas las entidades de la República para implementar protocolos contra el acoso, el abuso sexual, tanto en espacios públicos como en el transporte público, y queremos trabajar, como la presidenta en su momento lo hizo cuando fue jefa de gobierno en la ciudad, para capacitar al personal y a conductores de transporte público, que muchas veces este tipo de abusos ocurren en el transporte público y quizás a veces los operadores no saben cómo prevenirlo o no saben cómo canalizarlo. Siguiente. Y bueno, creemos que es importante, la presidenta siempre nos ha insistido que la prevención es fundamental, la atención que mejore para las mujeres cuando denuncian, pero también creemos que es importante el cambio cultural, que socialmente reflexionemos cómo construir una nueva relación entre hombres y mujeres con igualdad, con respeto, y como ya lo dije, bueno, tendremos esta campaña para que las mujeres conozcan lo que es violencia, puedan denunciar de mejor manera, pero también creemos que es importante dirigir campañas a los hombres rumbo a este cambio cultural y esta vida, digamos, sin violencia en la relación en que tenemos hombres y mujeres, y bueno, campañas en general para fomentar la denuncia y campañas contra el abuso sexual. Siguiente, finalmente, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ahí, presidenta, podríamos presentar avance de esta ruta y sería el arranque de esta campaña. Pues es cuanto, y recordarle a todas las niñas, jóvenes, mujeres que no están solas y convocar a toda la sociedad a construir una nueva relación entre hombres y mujeres donde podamos vivir como iguales, en paz, sin violencia, y que se sepa claro que nunca más puede permitirse ningún tipo de violencia a una mujer y que para eso estamos trabajando como nos lo has instruido, presidente. Gracias. Bueno, pues esta es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. A ver, ¿quién había quedado el día de ayer? No, espérenme, Espérenme. No están los compañeros de ayer, ¿verdad? Ah, sí, perdón, acá. ¿Quién más quedó, hermano? Ya son 36 días. Adelante. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj de Oaxaca. Primeramente, manifestarle a nombre de varias organizaciones de mujeres la sororidad. Me lo pidieron el día de ayer, que sabía que iba a tener la oportunidad de platicar frente a usted de la sororidad de los oaxaqueños, de las oaxaqueñas, principalmente por la situación que usted vive. Ellas sí le creen. Y creo que es lo importante para las mujeres, creerles. Y bueno, después de esto, presidenta,
En Oaxaca seguimos la situación de los conflictos agrarios, pero resulta relevante una situación muy positiva que acaba de suceder el pasado fin de semana, que retornan en Guadalupe Victoria, del municipio de San Juan Juquila Mijes, después de 9 años de estar, muchas familias, 63 familias retornaron a su hogar. Es una situación histórica para los oaxaqueños. De ahí yo sé que participó la Federación, participó el Estado. De ahí preguntarle, Presidenta, si esta puede ser la fórmula para otras situaciones como la que está pasando en Los Triquis, como la que está pasando en Yosondúa, donde hay desplazamientos internos de poblaciones por situaciones agrarias, por situaciones de conflictos al interior de las comunidades. Y si le vuelvo a repetir, si esta es la fórmula y de qué otra manera puede apoyar la Federación para seguir en esta ruta de que se pueden ir resolviendo estos conflictos que afectan tanto a familias en Oaxaca. El diálogo y buscar el fondo del conflicto y buscar las salidas. Y sí, ese es lo que nos caracteriza, siempre encontrar salidas pacíficas. Y así como en este caso, otros pueden ser más complejos, con agravios diversos, pero siempre pensando hacia adelante. Ahí participan los gobiernos de los estados, la Procuraduría Agraria, la propia SEDATU. Entonces, sí, el camino es el diálogo y encontrar siempre salidas pacíficas a cualquier conflicto. ¿Qué mensaje les mandaría a estas familias que acaban de retornar a sus hogares después de 9 años? Le digo, esto es histórico para Oaxaca. Eso, que siempre veamos hacia el futuro, que el encontrar las salidas a los conflictos, por más agravios, es muy importante, y particularmente en las comunidades indígenas, muy importante. Entonces, que siempre vamos a estar con el pueblo de México, siempre, nunca vamos a abandonar de dónde venimos y a quién y a qué nos debemos. Presidenta, en otra situación también que tiene que ver con grupos indígenas, las personas que están detenidas, hay algunas personas que están detenidas principalmente en el Estado de México y en la Ciudad de México, se han quejado por la situación de alimentación en los penales estatales. Hay una empresa, no quisiera yo mencionarla para no entrar en polémica, pero pues la alimentación que le dan no es la adecuada, se la dan en las manos, se las dan descompuestas, una situación crítica. Es más difícil para las personas indígenas porque pues sus familiares a veces están en Oaxaca y pues los que están de aquí pues de alguna manera los familiares pues le llevan la alimentación a veces cada 8 días, 2 o 3 días y pueden solventar esta situación básica de alimentación, que independientemente que estén detenidos pues no pierden sus derechos fundamentales. ¿Qué hacer con esta situación, Presidenta, que no es la primera vez que se denuncia, sino que pues ya se ha denunciado otras veces? Hablo de los penales estatales, principalmente del Estado de México, pero también se da en la Ciudad de México y parece que por ahí hay un monopolio en el tema de alimentación de los penales. Lo vamos a revisar, no debe ser. Todo el mundo tiene derecho a una alimentación más allá de si está en reclusión o no, si está privado de su libertad. Y lo vamos a revisar, vamos a hablar con la gobernadora del Estado de México para ver cómo podemos ayudar a resolver esta situación. En otra situación, el pasado martes usted se reunió con universidades, con los rectores de universidades del país. Creo que es la primera ocasión que sé, al menos yo, que un presidente, que el Ejecutivo, en este caso usted como presidenta, se reúne con los que deben de encabezar la ciencia, la cultura y el desarrollo de este país. Fue muy interesante, pero preguntarle, ¿qué tanto se comprometen los rectores a innovar en la situación de educación en el país? Tenemos retos a nivel global que son la inteligencia artificial, los chips, la innovación tecnológica, el desarrollo social de particular en México, ¿no? En este caso con sus comunidades, con sus localidades que tiene tan particulares, pero también la situación que se da que a veces los rectores se quieren perpetuar en el cargo.
Caso particular resaltó porque lo publicó en su cuenta de Facebook el rector de la Universidad de Guerrero, Javier Saldaña. Va por su tercer periodo. Y no solamente eso, sino que el Congreso le aprueba en forma general, no sé si tuviera dedicatoria para él, que se puede quedar otros años más, estaría 17 años en la rectoría, si es que se termina esto. ¿Qué hacer principalmente en la innovación, pero también para que los rectores, pues, en este país que no aprueba la reelección, pues, o usted cómo lo ve como presidenta, sobre todo desde su enfoque científico? Hay autonomía en las universidades estatales. Sin embargo, nunca es bueno la perpetuidad de ningún cargo. Tiene que haber renovación. Siempre es bueno eso. Pero ya le toca, pues, en algunos casos es elección, eligen directamente estudiantes, profesores. En otros casos son juntas de gobierno, en otros casos son elecciones indirectas, consejos universitarios, que a su vez son elegidos por estudiantes y profesores, pero siempre es importante la renovación. Ahora, el martes lo vamos a presentar aquí la próxima semana, un ejercicio muy interesante. Se llama la plataforma Saberes MX. Es una plataforma gratuita. El objetivo es que todas las instituciones de educación superior públicas puedan incorporar cursos de diferentes saberes, desde una clase de matemáticas, de álgebra, de cálculo, hasta aprender una lengua indígena, hasta cómo cambiar baterías de un vehículo, hasta aprender cómo se usa la inteligencia artificial, en fin, una plataforma muy diversa de saberes. Ya está lista la plataforma, ya está en línea y se va a ir alimentando. El objetivo es que de manera gratuita cualquier mexicano o mexicana pueda acceder a un curso. Y queremos que las universidades sean parte de ello. ¿Qué otro objetivo tiene? Hoy vamos a ir el Tecnológico de Tláhuac, porque vamos a presentar un curso de inteligencia artificial y manejo o administración de datos para jóvenes totalmente gratuito. Presencial para 10,000 jóvenes y a distancia para el que se quiera inscribir. Ahora es muy común que la certificación del conocimiento no la den las universidades, sino empresas, que tienen su derecho a hacerlo. Sobre todo las empresas vinculadas con la informática o con el conocimiento de los datos, todas las empresas que conocemos, que son muchísimas. El objetivo es que también las instituciones públicas o las instituciones públicas, además de dar un título por haber estudiado una carrera universitaria, puedan certificar conocimientos, la propia institución pública. De tal manera que se abre el acceso al conocimiento para quien estudie en la universidad de manera presencial o en el tecnológico, en la educación superior pública, pero también en línea. Y que quien lleve un curso, lleve los exámenes del curso, pueda certificarse en el curso. Y eso abre la posibilidad para todas las edades. Si alguien de 70 años, 80 años quiere aprender a usar una computadora, pues ahí puede estar. O las nuevas técnicas de cómo subir un documento a una nube o cualquier otra cosa que hoy se desarrolle, o cómo usar la tecnología, pero también, como digo, aprender desde inglés hasta purépecha. Es una plataforma grande de saberes, humanísticos, científicos, técnicos, de información,
y que sean las propias universidades e instituciones públicas y la propia Secretaría de Educación Pública quien certifique estos conocimientos. De esa manera no solamente pues es en beneficio de la persona y el reconocimiento de la educación como derecho a su más amplio acceso, sino también pues que un joven se pueda certificar en determinado conocimiento que le permita acceder a un empleo distinto del que hoy, si no tiene esa certificación, no lo tiene. Entonces es un ejercicio muy importante y solo se puede hacer con la colaboración de las instituciones públicas. Si no, pues difícilmente un grupo lo podría estar haciendo. Esa fue la convocatoria que hicimos. Ya pueden ustedes conocer esta plataforma, Saberes MX, y con todo detalle la vamos a presentar la próxima semana aquí en la mañanera para que se sepa qué contenidos tiene, cómo se construye, por qué hablamos de esta certificación o calificación o títulos, diplomas que se pueden obtener a través de esta plataforma. Y el día de hoy lo vamos a hacer especialmente para los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, porque ahí se van a dar estos cursos de manera presencial. Es parte de lo que también vamos a presentar antes de que acabe noviembre, de este gran proyecto que llamamos México País Innovador, que tiene que ver con nuestra historia, nuestra grandeza cultural, pero también el que emprendamos un rumbo hacia la incorporación pues, de científicos, académicos, estudiantes, jóvenes, pues en todo este proceso tecnológico y de información que se está dando en el mundo entero y que lo queremos hacer como mexicanos, no solamente al acceso de lo que hoy existe en las empresas globales. Entonces es un esfuerzo muy importante. Claro, aproveché para decirle a los rectores que hay que hacer austeridad republicana en todas las universidades, que si bien hay autonomía, pues es muy importante que no se destinen los recursos a más burocracia, a parafernalias del poder que había antes, a gastos suntuarios, a tener oficinas de representación en el mundo entero, que puede ser que tenga su objetivo, pero las actividades sustantivas de una institución de educación superior son la enseñanza, la docencia, la investigación y la difusión. Y ahí tienen que estar principalmente los recursos. Y acercarse a los jóvenes. Ha habido también un divorcio entre autoridades y estudiantes. Y es muy importante pues que se recupere, que escuchemos a los jóvenes y que les demos pues lo que necesitan, sobre todo, o en particular, hablando de instituciones de educación superior, a los jóvenes estudiantes, a las y los jóvenes estudiantes. Entonces, para eso fue la reunión. Gracias, presidenta. Ya por último, pues nuevamente esperándola en Oaxaca cuando su agenda se lo permita. El día de ayer estuvo con agua con nosotros el titular y uno de los grandes retos también que se tiene a nivel nacional, y lo digo particularmente por Oaxaca, son las plantas tratadoras de aguas residuales. A nivel municipios, a veces algún municipio no le alcanza, sobre todo en Oaxaca, que son 570, realizar su planta tratadora de aguas residuales, aunque tienen la intención de sanar a los ríos. Mi pregunta es si podría haber algún recurso por ahí extraordinario para poder aplicar tal vez a colonias, tal vez agencias, hacer y sobre todo la situación de usted, que nuevamente resalto que es científica, apoyarse de alguna universidad para que tengamos innovación en plantas tratadoras de aguas residuales. Son muy costosas y muy difíciles de operar para los municipios las actuales que se están realizando y por lo consiguiente pues no son a veces viables económicamente. Pues que ojalá lo pudieran considerar en el presupuesto 2025. Hablo por muchos municipios, lo sé que me están escuchando, pero particularmente por Tlaxiaco, donde se necesita urgentemente una planta tratadora de aguas residuales. Sí, no hemos ido a Tlaxiaco, vamos a ir pronto, pero desde Coahuapan, que cuando fui ahí justamente nos pararon, cuando nos paramos ahí en Coahuapan se acercaron, me bajé ese día de la camioneta y justamente una de las cuestiones que pedían eran las plantas de tratamiento para evitar la contaminación a los ríos. Y también pues eso significa
mejor acceso al agua potable. Y entonces estamos haciendo un programa de plantas de tratamiento justamente en la zona. Tienes razón, no solamente es la construcción de la planta, sino la operación, que a veces es muy cara para el municipio y se abandonan. Entonces también es parte del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer que esas plantas sean financiadas para su operación? Que tiene que ver pues con que a lo mejor no sean parte de la operación municipal, sino ya de la operación estatal junto con Conagua. Entonces es parte del trabajo que se está haciendo, particularmente en la zona mixteca de Oaxaca. Gracias, presidente. Vamos, ¿quién más? A ver, el compañero que lleva 36 días sin preguntar. Presidenta, con servidor Carlos Pozos, reportero de Lormolécula, pues efectivamente 35 porque me está dando usted la oportunidad. Mil gracias. Bueno, Presidenta, inicio con una pregunta del sector energético en donde LM Noticias tiene cierta especialización. Resulta que hay un conflicto entre TransCanada o TC Energy con la comunidad agraria de Temoris. En una investigación de LM Noticias y de acuerdo al expediente 1064/2017, hay un amparo concedido y firme que obliga al Tribunal Unitario Agrario a ejecutar forzosamente una sentencia. En acatamiento a dicho amparo del 16 de marzo del 2023, se ordenó que las cosas volvieran a su estado como estaban antes de la instalación de un gasoducto, es decir, que la empresa debió haber retirado un gasoducto de tierras de uso común de la comunidad agraria de Temoris. La empresa no ha querido cumplir con esa disposición y todo parece indicar, y subrayo, todo parece indicar que hay una cierta complicidad entre la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energías, porque pues argumentan que el tubo no se va a sacar de ahí porque es de funcionamiento de seguridad nacional. La comunidad agraria de Temoris solicita el pago de 200 millones de pesos como lo señala la sentencia. La pregunta es, Presidenta, ¿qué le responde a todos los habitantes de la comunidad de Temoris que llevan 10 años viendo violar sus derechos humanos y agrarios? Ellos confían en usted y esperan el cumplimiento de la sentencia favorable hacia la comunidad. En su desesperación, Presidenta, advierten que de no cumplirse con esa demanda, bloquearán la zona para impedir que se siga explotando e incumpliendo con la sentencia. ¿Cuál sería su respuesta? Igual que en el caso de los conflictos agrarios, tiene que haber diálogo. Se requieren gasoductos en el país. Este gasoducto tiene muchísimos años. Y, por ejemplo, tenemos planteado que la planta de Tula, que usa combustóleo, que contamina mucho, pues sea de gas natural. Entonces hay que llevar el ducto de gas natural hasta ahí. No se pueden hacer los proyectos como se hacían en el pasado, en contra de las comunidades. Tiene que ser con las comunidades. Lo que ha habido ahí pues es un agravio de la época, como tú bien dices, son hace 10 años, en donde lo que se quería era pasar contra las comunidades, no hacerles caso y solamente darle la razón a un gasoducto contratado para que lleve gas natural a una termoeléctrica. Entonces lo que tiene que haber es diálogo, sentarse. Si no pasa por ahí, ¿por dónde puede pasar el gasoducto? Entonces ese es lo que les digo, que no vamos a pasar nunca por encima de una comunidad indígena, jamás. Para eso además hay consulta indígena o consulta pública, y lo que se tiene que hacer es hablar y decir qué necesidad tenemos. ¿Es factible que pase por aquí? No, no es factible que pase por aquí. Bueno, ¿por dónde puede pasar? Para que la comunidad de Tula, los habitantes de Tula se puedan beneficiar de una planta que tenga gas natural, o que los habitantes del sureste se puedan beneficiar de que haya gas natural. Entonces, nunca pasar en contra de las comunidades, sino sentarse a platicar. Ahora, cuando ya hay una sentencia, pues hay que revisar la sentencia. Pero lo que hay que establecer son las condicionantes para que pueda haber el paso de uno u otro acción que beneficia a otra población, porque así es en este caso.
Y siempre se puede lograr. Yo estoy convencida que siempre se puede lograr cuando no actúas en contra de una comunidad. Claro, muy distinto a cuando es un beneficio privado, que también hay que hablar con las comunidades cuando hay un proyecto privado, si se quiere o no se quiere. Nunca actuar en contra del pueblo y buscar siempre un diálogo para que otras comunidades que se van a ver beneficiadas y requieren un derecho de paso, pues pueda hacerse un diálogo y ver de qué manera sí se puede hacer, sin pasar nunca de manera autoritaria en contra del pueblo. Gracias por su respuesta. Presidenta, no tuve la oportunidad de preguntar sobre el tema de la tormenta atípica. El antepasado viernes usted en este ejercicio de comunicación circular nos dijo que son perfectibles los alertamientos de tormentas y huracanes. El doctor Luis Roberto Acosta, él es mexicano, pero él es director del Climate Institute y ha venido trabajando con los sistemas de cómputo satelitales más avanzados que permiten anticipar con gran precisión eventos climáticos como los ocurridos los días 10 y 11 de octubre en nuestra República Mexicana. De hecho, el doctor trató, Roberto Acosta, de advertir sin éxito de la catástrofe. Estos modelos fueron desarrollados por las más importantes instituciones del clima como la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y de la Universidad de Colorado. La pregunta es, Presidenta, ¿sería posible entrar en comunicación para instalar estos sistemas de advertencia para evitar que vuelvan a suceder este tipo de tragedias en nuestro país? ¿De dónde es el investigador? Él es del Climate Institute, el Instituto del Clima en Estados Unidos. Sí, pues que entre el meteorológico en contacto con… Luis Roberto Acosta. Sí, para el meteorológico, que es parte de lo que estamos trabajando, se requiere mayor número de mediciones y también, o mayor instrumentos de medición, vamos a ponerlo así, y también de procesamiento de datos, porque a veces es demasiada información. ¿Se acuerdan que cuando presenté aquí el programa integral hacia adelante, después de estas lluvias intensas en 5 estados, uno de los puntos era mejorar, junto con la comunidad científica, el pronóstico y el alertamiento, que decíamos, para que pueda venir en los teléfonos el alertamiento, pero que tengamos la certeza de que el alertamiento está basado en datos científicos y cómo se comunica. Entonces, esta es una parte, lo está desarrollando Rosaura, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, y le pedimos que entre en contacto con él. Bien, Presidenta, la gobernanza y la gobernabilidad en el país requiere de la participación de sectores como la iniciativa privada, que aquí está el presidente de la Concanaco, y de los trabajadores, entre otros sectores. El CCE habrá un relevo de presidente de Francisco Cervantes en la segunda semana de noviembre. Ya se registraron, o se registrarán más bien, los aspirantes del 6 al 11 y podrán hacer proselitismo del 14 de noviembre al 5 de diciembre. Son 4 los candidatos: Juan Cortina, expresidente del CCE, José Medina Mora, expresidente de Coparmex, Julio Carranza, expresidente de la Asociación de Bancos de México, y Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instancias de Seguros. Presidenta, es tiempo de mujeres. ¿Por quién sería su simpatía en la próxima dirigencia? No, que decidan las y los empresarios, eso no nos corresponde a nosotros, no son aquellos tiempos donde el presidente decidía quién estaba en cada lugar. Y finalmente, Presidenta, me adelanto al 20 de noviembre, que pues como me está tocando cada 35 días, pues no me tocaría preguntarle. Entonces me adelanto a las festividades del 20 de noviembre, cuando se cumple un aniversario más de la Revolución Mexicana, que me prometió mayor justicia, libertad, igualdad y democracia para todos los mexicanos. También habrán de cumplirse 120 años desde que el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenó a su general John Pershing, con más de 10,000 efectivos, organizar la primera misión punitiva con el pretexto de capturar a Pancho Villa en Chihuahua. Los lamentables hechos en Michoacán
donde recientemente asesinaron al empresario limonero Bernardo Bravo y al expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. A estos sucesos, Caroline Leavitt, que es la vocera, aseguró que presidente Trump valora la coordinación con su gobierno en materia de seguridad. Textualmente dijo: puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los carteles de la droga dentro del país. Estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos. La portavoz hace esta declaración luego de que la cadena NBC asegura que el presidente Trump está planeando ataques militares en contra de instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano como parte de su campaña del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Usted ha dicho aquí que eso no va a suceder. La pregunta es, Presidenta, ¿está descartada permitir una acción y una misión punitiva como sucedió en 1916 y en 1917 en su administración? ¿Una acción qué? Punitiva. ¿En qué sentido? El que envíen tropas, así lo hizo en 1916 el presidente Wilson, y ahora pues no se enviarían tropas, se enviarían drones, es lo que se ha dicho en la cadena NBC. Está descartado. Estoy leyendo un libro de Felipe Ávila, que es el director del Instituto de las Revoluciones, ¿no?, sobre Carranza, un personaje, un héroe, un dirigente de la Revolución Mexicana que tiene sus claroscuros, pero muy interesante, se lo recomiendo, la historia de Carranza. Bueno, no va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo, la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano. Y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten siempre en nuestro movimiento y a quien representamos, que es al pueblo de México, de la no intervención. Además, ya lo dije una vez aquí, si llegara a haber una amenaza real que no tenga que ver con estas filtraciones o supuestas filtraciones, porque ni filtraciones son, en algún medio internacional, pues tenemos el himno nacional, ya lo dije, un soldado en cada hijo te dio. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. El otro día me criticaron porque dije que habían violado, me dijeron, ¿no? Ya ven que están esperando a ver qué dice la presidenta para sacar un tuit en este instante, a ver qué dice la presidenta para poder escribir, a ver cómo la criticamos. Entonces dije, un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Y dijeron que estaba violando el himno nacional. Bueno, a ver, vamos. ¿Quién? A ver, la compañera y luego acá. Buenos días, Presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Aprovechando que está aquí la secretaria Citlali y que también está Educación, preguntar si en esta parte del cambio cultural se estaría pensando en implementar algunas materias y talleres desde la educación básica para hacer una deconstrucción pues más de fondo
para concientizar a los niños sobre esta parte de la violencia, del acoso, de toda esta parte de entre géneros? Noemí, ¿quieres contestar? Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Recientemente, en el mes de mayo, se publicaron los lineamientos para la erradicación del abuso sexual y violencia sexual de las escuelas de educación básica. Ahorita se están armonizando todos los protocolos de las 32 entidades. La Ciudad de México ya está publicado, Michoacán también. Desde la Subsecretaría de Educación Básica se está dando el acompañamiento justo para esta armonización, que comprende estos lineamientos, además de las instancias correspondientes donde las escuelas pueden tener información sobre las dependencias municipales y estatales a dónde dirigirse. También se incorporó una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y la violencia sexual infantil, que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre y que se busca sea una campaña permanente en las escuelas de educación básica. También todos estos, más que una materia, más que una asignatura, la perspectiva de género, la erradicación de la violencia de manera general y también en específico hacia las mujeres, forman parte ya de los contenidos curriculares que estamos trabajando en educación básica. Muchas gracias, secretaria. Presidenta, antes que nada comentar que Revista Fortuna ya recibió la información de COFEPRIS respecto a la instalación de la mesa de trabajo en la que participa el sector de medicamentos en las plataformas para analizar qué está sucediendo con la venta de fármacos a través de estas ventas, estas plataformas digitales, donde podría estarse presentando o perdiendo la trazabilidad de los productos. También investigamos las propias plataformas digitales y los marketplace tienen denuncia de fraudes, pero al parecer la venta de medicamentos podría ser también simulada como entre particulares. Nada más agradecer la información y decir que seguiremos con el tema, Presidenta. Sí, vamos a darle seguimiento, es muy importante. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en estos días en los que se aprovecha el enrarecimiento del ambiente para tratar de potenciar cualquier enfoque negativo sobre las políticas públicas que aplica este gobierno, queremos preguntarle sobre el supuesto recorte a los institutos de salud como el de nutrición, considerado uno de los centros médicos y de investigación más importantes de México y de América Latina. Preguntarle, Presidenta, si este recorte se consolidará, ¿cómo se explica esta decisión con la operación del IMSS Bienestar y qué le diría a aquellos mexicanos que están preocupados porque consideran que se va a dañar uno de los niveles hospitalarios más de alto nivel al que los mexicanos y mexicanas sin seguridad social podrían tener acceso? No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hubo cambios con el presidente López Obrador, pero todavía hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos. A veces hay una contratación y se tarda 2, 3, 4 meses en que esté el contrato y después de esos 4 meses de que esté el contrato, de aquí que se hace el pedimento y después del pedimento, en fin, este proceso burocrático que estamos tratando de disminuir al máximo para beneficio de la gente, para que no haya burocracia, no se preste a corrupciones y que sea mucho más ágil y transparente el ejercicio de los recursos, también pasa por la reasignación de los presupuestos en diferentes bolsas, digamos, para que pueda salir de manera directa. Entonces, por eso pudiera llegar a parecer, si se compara con otros años, que hay una disminución del presupuesto, pero no hay disminución del presupuesto, ni para los institutos nacionales de salud, ni para todos los estados que tienen IMSS Bienestar, ni los fondos federales que van a los estados que no tienen IMSS Bienestar. Presidenta, ¿se espera que con el IMSS Bienestar disminuya el número de casos que necesiten acudir a un hospital de alta especialidad?
Estamos fortaleciendo la atención primaria. Muchas veces una persona no va a citas continuas con el médico o tiene algún padecimiento y se automedica para no ir al centro de salud, o a lo mejor no fue bien tratado, sencillamente no hay cuidado en su salud y después tiene problemas. Y llega al hospital directo, ya con un padecimiento mayor. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer, claro, también los de alta especialidad, pero que la atención primaria, ahí donde puede haber prevención, atención adecuada, en el momento adecuado, algún padecimiento, alguna enfermedad, se trate desde el primer nivel. Por eso también tiene que ver con las rutas de la salud, orientar los medicamentos de acuerdo a un comité de salud y un protocolo. Todo esto tiene que ver con el fortalecimiento del nivel primario de la salud. Ahora, tanto en las unidades de medicina familiar del IMSS, las clínicas del ISSSTE y los centros de salud del IMSS Bienestar, estamos buscando lo que llamamos los centros de salud de atención ampliada, que tengan un pequeño quirófano, que tengan 2 o 3 espacios para poder tener una estancia más larga, de tal manera que la atención pueda ver con enfermedades, padecimientos o incluso con partos no complejos que puedan ser atendidos directamente en el centro de salud y que no se tenga que ir al hospital general. Entonces, sí hay una orientación en nuestro gobierno a fortalecer la atención primaria de la salud. Incluso el ISSSTE, por ejemplo, tomó la decisión de hacer más consultorios, no el centro de salud completo, pero pequeños consultorios con su pequeña farmacia que puedan atender en las comunidades más apartadas a los maestros, a las maestras que forman parte del ISSSTE. Entonces, sí es parte del programa que hemos venido presentando. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, hace algunos meses en una entrevista con Revista Fortuna, el presidente del COMCE, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Sergio Contreras, nos dijo que en un país como México, con una extensión territorial de 2 millones de kilómetros, el desafío de la seguridad pues no es menor y que si bien los empresarios les gustaría seguir observando acciones contundentes en materia de combate a la delincuencia para aumentar los volúmenes de producción y exportación, reconocen que el país pues ha demostrado una gran resiliencia y que a pesar de todos los problemas pues sigue creciendo. El problema, nos dijo pues el presidente del COMCE, es que los shocks de violencia distraen a los empresarios, quienes a veces tienen que dar pasos atrás y reinventarse. Presidenta, ¿qué les diría a los empresarios que sí están invirtiendo en México, que luchan todos los días frente a pues la intención de distraerlos, argumentando que no se está avanzando en materia de seguridad? El martes vienen, como lo he mencionado, vamos a presentar los resultados de los índices delictivos en México. Son datos duros que se registran en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General de la República. Ahí ustedes van a poder ver pues la tendencia en homicidio doloso, en robo de vehículo. Por supuesto que situaciones como la que se vivió del homicidio del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manzo, pues evidentemente nos alertan y hacen que fortalezcamos nuestra estrategia de seguridad. Pero hay muchos delitos que vienen a la baja. Entonces, es importante escuchar a todos los sectores, ver qué planteamientos hacen, en dónde hay problemas, pero también es importante darle seguimiento a la estrategia que hemos definido y cómo van los indicadores en distintos lugares de la República. Entonces, si quieren el martes podemos abundar más en esto. Y los escuchamos, porque escuchamos a todos. Yo recibo a mucha gente en Palacio Nacional y cuando salgo también escucho a muchísimas personas, desde una comunidad indígena hasta los empresarios de mayores recursos económicos de nuestro país. Escuchamos a todas y a todos y buscamos, si son solicitudes
claras, atenderlas en todo sentido. Pero el martes vamos a presentar los resultados de la estrategia. Muchas gracias, Presidenta. Por último, si nos permite, se nos permitiría dejarle o entregarle nuestra revista que sí. En algún momento le comentamos y que nos dijo que le gustaría sí, leer claro el que artículo. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a ver. Ah, dije acá, ¿verdad? Perdón. Gracias. Buenos días, Arturo Pavón de Efecto Colateral. Presidenta, preguntarle antes que nada sobre lo que habló la secretaria Citlali de las agravantes. Seguramente en algún vericueto legal se va a encontrar que la persona que cometió acoso hacia su persona va a salir libre porque no estaba consciente, porque estaba alcoholizado. Lamentablemente muchos abogados se van sobre eso y salen libres las personas que hayan cometido incluso hasta un homicidio, pero pues estaba alcoholizado, cometen accidentes de tránsito y en esta ocasión pues lo que le sucedió. ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Cómo se puede luchar contra ese tipo de vericuetos legales en los que pues, sería necesario, mejor decir, que sí es agravante el estar alcoholizado y cometer algún delito? ¿Quieres comentar? Sí. De hecho, en algunas de las legislaciones locales es agravante que se cometa un abuso sexual en condiciones de ya sea de alcoholismo o de abuso de alguna sustancia. Entonces, justamente por eso esta revisión que nos ha encargado la presidenta nos permite ubicar todas las agravantes que hay en cada entidad y tener el mejor tipo penal posible, para que no haya ningún vericueto y fortalecer la procuración de justicia que tiene que garantizarse cada vez más para las mujeres. Muchas gracias, secretaria. Mi segunda pregunta es, ayer estuvimos en conferencia de prensa con el gobernador Alejandro Armenta. Él mencionó que ya tienen localizados algunos terrenos donde se van a reubicar las comunidades que lamentablemente pues, fueron dañadas, pero ahora lo complejo va a ser quitar el arraigo de esas personas a esos lugares. Ya no pueden regresar porque hay deslizamientos constantes, estaban a las veras de los ríos y seguramente habría peligro otra vez. Entonces, ¿qué se les puede decir? ¿Usted qué les diría como presidenta a estas personas para que accedan a reubicarse en otros lugares? Y en este caso, ¿de dónde salía el presupuesto para las nuevas viviendas? Porque no entrarían en el presupuesto del Infonavit. ¿Cómo sería este presupuesto? Aprovecho para informar, ayer lo dije, pero lo insisto para que nos escuchen, sobre todo en los 5 estados en donde hubo personas damnificadas. Hablo de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco de Bienestar. Entonces, para que estén pendientes, se les envía, como todos tienen su teléfono, se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde se van a dar, dónde van a estar las mesas de bienestar y del Banco del Bienestar para poder dar el segundo apoyo. El primer apoyo ya se dio, quedan solamente 3 localidades que todavía no tienen acceso carretero en Hidalgo y que se sigue trabajando. Son más las que todavía no tienen acceso carretero, pero los compañeros de bienestar han llegado hasta el último rincón caminando para poder dar los recursos. Entonces, el primer apoyo de 20,000 pesos ya fue dado a cerca de 100,000 familias y vamos ahora con el segundo apoyo, que depende de qué daño tuvo la vivienda. Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias. Bueno, este es el primer tema. Segundo, nada se hace por obligatorio, se hace por convencimiento. De todas las zonas que recorrí, hay incluso personas que nos lo piden. Nos queremos reubicar porque sabemos que aquí si vuelve a crecer el río, vamos a volver a tener problemas. Entonces hay muchísimas personas que están pidiendo la reubicación. ¿Qué es lo que se hace? La SEDATU va a los lugares y habla igual familia por familia
y se les plantea esta zona tiene que reubicarse, la reubicación es en este lugar y se plantea pues la forma de construcción para poder restituir las viviendas. Es a través de la Comisión Nacional de Vivienda y vamos a reorientar una parte del programa de vivienda para el bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda a estos proyectos. Entonces, en el 2026, una buena parte de los proyectos de la CONAVI van a ser para la reubicación de las viviendas. Si hay personas que están afiliadas al Infonavit, entonces el Infonavit entra de la misma manera para poder hacer la reubicación. La mayoría están convencidos y si hay una persona que no está convencida, no se le puede obligar, sino sencillamente notificarle que está viviendo pues en una zona de alto riesgo. Muchas gracias. Pues México tiene grandes triunfos en todos los ámbitos y ahora en los Juegos Paralímpicos de Chile pues han tenido un nuevo triunfo los de paratiro. Los de paratiro, Saraí su nombre es Saraí Aparicio y Francisco Illescas, que pues estuvieron en el podio. A ver, Belmont, a ver si es cierto. Felicidades a todas y a todos. Felicidades. Un aplauso. ¿Cuándo sería o para cuándo se pospuso lo que se iba a hacer en Los Pinos lunes pasado? El lunes, ahora sí, el lunes vamos a… muy bien. Muchas gracias. Al Mundial. Sobre el tema, a ver quién, de este lado. A ver, ¿quién vamos a darle la palabra? A ver, a la compañera que no preguntó. Estoy viendo sus rostros, a ver a quién no hemos… Buen día, presidenta. Eunice Cruz, de NX Noticias. Respecto a la visita del presidente de Francia, preguntar quién de su gabinete la acompaña y qué temas van a abordar. Me acompañan, obviamente, Relaciones Exteriores, Economía, está Cultura, el INA, Hacienda, Rosaura, Ciencia, Tecnología e Innovación, viene obviamente la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, José Alfonso, lo invitamos a que nos acompañe. Ese es el equipo. Y respecto a los temas que van a abordar. Va a ser primero se hace el recibimiento, después hay una reunión privada. Repito, a nosotros nos interesa mucho el envío de un códice. A ver, ¿por qué no explicas? José Alfonso, ya lo habías explicado una vez, pero la importancia para México del envío de este códice. Vamos a hablar de relación económica, de
el acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación. Adelante. Gracias, Presidenta, con su venia. Muy buenos días a todas y a todos. De manera muy sintética, en el tema de los intercambios de códices, se estará hablando acerca de la importancia de activar una comisión especial que nos permita tener a la brevedad, dentro del marco de una serie de actividades que le harán saber a nuestra presidenta y que será de conocimiento del presidente de Francia, sobre el bicentenario de relaciones entre México y Francia, y dentro de este marco el Códice Azcatitlán, cuya importancia es fundamental para conocer el desarrollo de lo que fue México-Tenochtitlan desde su fundación hasta el principio del siglo XVII. Allí vamos a conocer quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron después de la conquista como titulares de los 4 barrios y de Tlatelolco, qué tipo de actividades hacían. En fin, va a ser de enorme interés para el pueblo mexicano. En cuanto al Códice Borbónicus, ese sigue otra ruta que es la legislativa. Ese tema se tratará de forma distinta y en paralelo, no en la visita, toda vez que haya avances a ese respecto en la Asamblea Legislativa Francesa, en donde ya hubo una nueva iniciativa de restitución de patrimonio cultural a pueblos africanos, que abre la oportunidad de tratar el caso México en particular sobre este códice que es propiedad de la Asamblea Nacional y que una comunidad ñañú ha solicitado de manera formal a la Asamblea Parlamentaria su restitución. Es cuanto. Muchas gracias. En otro tema, respecto al plan que acaban de presentar, mencionaban que se van a hacer campañas, difusión y demás. Bueno, pues actualmente cuentan con la cartilla de los derechos de las mujeres. Preguntar cuántas de estas se han entregado. Citla, ¿cuántas cartillas? Bueno, se han distribuido en todo el país 25 millones de cartillas. La estamos repartiendo en asambleas, que ya estamos por terminar, de hecho, Presidenta, 600 asambleas en todos los municipios, escuchando propuestas de las mujeres justamente para recibir propuestas de qué más podemos hacer para combatir las violencias. De hecho, platicábamos con Noemí, se han repartido 6 millones de cartillas en las secundarias, en las clínicas, hay voluntarios que han solicitado en la página entregar con sus vecinos, con sus vecinas, en sus comunidades, en los centros libres, y bueno, podemos pronto, si la Presidenta nos lo permite, presentar en qué lugares se ha entregado en todo el país. Muchas gracias. Aprovechando que aquí está la secretaria, pues preguntar si tienen actualizaciones del colectivo No Más Presos Inocentes, del que varios colectivos y víctimas se han quejado que se manifiestan de manera agresiva, incluso que revictimizan a las víctimas. Pues bueno, la secretaria había comentado en junio que mantendría diálogo con la fiscal Berta Alcalde Luján y con el secretario de Seguridad Pablo Vázquez Camacho para pedirles que se investigue y se sancione a estas personas. Preguntar si han tenido algún avance en esta investigación. Sí, es un grupo de distintos hombres que se han organizado bajo consignas muy pues agresivas, que sostienen que algunas mujeres denuncian violencia con el fin de tener dinero y otras expresiones. En algunas audiencias incluso han llegado de manera agresiva cuando una mujer está en un proceso jurídico. Y bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México, que fundamentalmente es aquí donde este grupo ha estado pues inhibiendo o acosando a algunas víctimas, está dándole seguimiento al tema. Gracias. A ver.
Buenos días, Presidenta. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. La primera pregunta es, ¿cómo pueden constatar que son verdaderas ofertas ahora en el Buen Fin? Porque hay mucha gente que se queja de que le suben los precios y luego los bajan cuando el Buen Fin y pues queda lo mismo, ¿no? ¿Cómo pueden constatar que es de verdad una oferta para este Buen Fin y los consumidores estén ciertos de que es oferta? Profeco despliega tanto en las tiendas pequeñas, medianas, grandes en todo el país y hace una revisión permanente. Entonces, si alguna persona tiene alguna denuncia relacionada con el Buen Fin, de algún engaño, de algún precio que está disminuyendo y no es así, que por favor utilice la línea de Profeco. En una segunda pregunta también quisiera preguntar los resultados del Viernes Muy Mexicano. ¿Qué resultados tienes? Ya llevamos 2 meses, se ha acrecentado los pequeños comercios. A mí me gusta mucho en lo personal esta iniciativa. Adelante. Gracias, Presidenta. Fíjate que le ha gustado a la población. O sea, la segunda edición se empezó a sentir. La población ya buscaba los lugares donde habían los engomados, creció la distribución de engomados, tenemos ya 400,000 engomados repartidos en todo el país, se movieron los registros en línea, hubo sobre todo municipios que ahora registraron más negocios, pero también lo que vimos es que se empezó a contagiar la población, especialmente en las comunidades y en los barrios, al buscar en los negocios que forman parte de su localidad. O sea, se ha generado conciencia de que la soberanía también se hace con la compra y que esa compra que se hace en tu local, en tu localidad, en donde te conocen por tu nombre, pues genera también recursos para que se paguen becas, para que se pague renta, para que se pague empleo, para que se paguen sueldos, ¿no? Para que suban distintos servicios. Hoy en día tenemos ya en la página de Viernes Muy Mexicano más de 25,000 negocios registrados con promociones. No los bajamos durante todo el mes, los mantenemos todo el mes y les damos un poco más de impulso con sus promociones para el último viernes. En este caso también en noviembre va a haber un último viernes que va a ser el Viernes Muy Mexicano. Esta segunda edición la enfocamos en generar que se acercaran los derechohabientes al Infonavit para gestionar su crédito de manera directa, sin intermediarios, a través de las plataformas, pero sobre todo que ese crédito lo aprovecharan y lo utilizaran para remodelar su patrimonio, para mejorar su casita, para mejorar su consultorio, su negocio. Y hubo una respuesta muy interesante. Crecieron en ciertas entidades algunos servicios. Fíjense, en lugares que son turísticos, creció en gran parte la parte de registro de negocios que tienen que ver con ferreterías, con servicios de pintura, con productos que están enfocados en mejora del hogar. Y en otras partes que pudiéramos pensar que son más industriales, creció los restaurantes, los servicios de hospitalidad también se subieron médicos. O sea, no nada más se está contagiando al comerciante, al que está en las localidades. Este mes vamos a extender la cobertura y vamos a repartir más de 150,000 engomados más. Y las cámaras de comercio están saliendo a través de la estructura que tenemos para ir repartiendo los engomados e invitando a que se registren. ¿Qué te ayuda a que tu producto sea visible? O sea, no nada más es el objetivo de que logres hacer la compra, sino también tú buscas el propósito de que se puedan ver. Y estamos subiendo productores, fabricantes, y con las plataformas digitales empezamos a implementar un mecanismo para ayudarles a vender. Entonces está siendo muy interesante porque los artesanos, los que tienen hecho en México, pero también hay hecho en Veracruz, Herencia, Tabasco, hay distintos distintivos del país, están aprovechando estos mecanismos para promover. Y va creciendo. ¿Qué tuvimos testimonios? De los negocios que subían, decían en las páginas y nos mandaban, ya vendí, me buscaron y me encontraron, y también de compradores. O sea, es muy solidario el negocio familiar
y es muy solidaria a la comunidad. Sí ha sido un éxito. Y sí, también en estos casos, así como en el Buen Fin, Profeco es una gran plataforma para estar vigilando. Profeco venía en la presentación, se mencionaba que tiene un comparativo de precios para el Buen Fin, en donde se pueden estar revisando y comparando los precios. Nosotros replicamos ese trabajo que hace Profeco con toda su estructura, y la realidad es que es un trabajo que hacen muy bien y ha sido muy, muy activo por parte del procurador. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Por último, quisiera preguntar, presidenta, dos empresas controlan el 90% del mercado de la harina de maíz. Estas empresas pues, son grandes consumidoras es su materia prima, el maíz blanco, y lo están comprando pues, muy abajo del precio por su actitud monopólica. ¿Usted o su gobierno ha podido hablar con estas empresas para que paguen más la tonelada de maíz blanco y pues tenga un arreglo este problema? Ya sabemos que esta cotización del maíz blanco lo mezclan con el maíz amarillo transgénico en la bolsa de granos de Chicago, y entonces viene un problema. ¿Usted, su gobierno, ha podido hablar con estas empresas para que suban pues lo compren a un precio más justo? Sí, de hecho lo están haciendo. El acuerdo al que se llegó con varios productores de maíz es que debido a que el precio del maíz este año por la sobreoferta es muy bajo a nivel internacional, no es en México, a nivel internacional. El mejor precio del maíz es una colaboración triple. Una, las empresas que compran el maíz y particularmente las harineras, son dos empresas mexicanas y una Cargill, que también es Minza, Maseca, Cargill, las principales, aunque hay otras. Pero que las principales empresas harineras lo compren a mejor precio, que no utilicen el mercado de valores solamente y la puesta en México en sus bodegas como precio, sino que le den más al productor. En algunos, depende mucho, digamos, de el lugar, pero sí están aportando. Y eso fue gracias a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el secretario lo sentó y se llegó a un acuerdo. Además aporta, decía, es tripartita, el gobierno estatal o los gobiernos estatales también están aportando una parte y la otra la aporta el gobierno federal. Queremos que esto se lleve a un acuerdo de más largo plazo, que no solo sea ahora porque hubo esta protesta o porque, aunque no se proteste, de todas maneras es una demanda legítima porque el precio está bajo, sino que logremos generar una condición para que haya este apoyo de manera permanente. Y estamos trabajando ya, incluso se puede llevar a nivel de ley, pero por lo menos en un acuerdo que se sostenga en el largo plazo. Esa es parte de lo que estamos trabajando. Además, el gobierno de México apoya en 2 o 3 programas principales. Uno es Producción para el Bienestar, un apoyo anual de una vez que se le da a cerca de 2 millones de pequeños productores de maíz principalmente, aunque no solo, pero la gran mayoría es maíz. La otra es el fertilizante gratuito, que hoy es producido por Pemex. Pemex, SADER le compra a Pemex el fertilizante y se distribuye de manera gratuita a pequeños productores, principalmente de maíz. Y además está el programa Sembrando Vida. Entre los 3 programas, Sembrando Vida tiene cerca de 39,000 millones de pesos, Producción para el Bienestar cerca de 16,000, si mal no me acuerdo, y alrededor de 17,000 fertilizantes. Ese es el apoyo que se está dando al pequeño productor. Además de eso,
La próxima semana espero lo presentemos. Es un proyecto que venimos trabajando con especialistas del maíz, con productores, con defensores de Sin Maíz No Hay País, para poder apoyar todavía más al maíz nativo, al maíz blanco, el maíz criollo, a todas las razas, variedades de maíz que se producen en México, para que no se pierdan. Y este programa lo vamos a presentar ya muy pronto, que es un apoyo adicional a través de distintos mecanismos que permitan que el productor de maíz, para su autoabasto y para el mercado, pueda tener un precio justo de su producto. Entonces, eso es muy ambicioso y sí, se le está exigiendo a las empresas harineras que sean parte de este acuerdo de precios más justos. Muchas gracias. Sí. Vamos. A ver, vamos. A ver, Alma, que hace rato que no preguntas. Presidenta, yo quisiera preguntarle a la Secretaría de la Mujer o a usted misma si tienen datos de cuántas denuncias por acoso se han presentado a nivel nacional y si hay una estimación de cuál sería la cifra negra, porque ahí es donde se refleja también la problemática. ¿INEGI tiene una encuesta? ¿Tienes los datos del número de denuncias? Sí, hay en lo que va del año 25,070 denuncias por abuso sexual en concreto. Siempre hay una cifra gris, por supuesto, pero por eso parte de esta campaña que la presidenta nos ha solicitado de que las mujeres sepan que pueden denunciar y que deben denunciar para poder acompañarlas en estas violencias. Y de esas denuncias, ¿cuántas llegan a término o cuáles son las que se atienden? Bueno, son en realidad 25,000 carpetas ya abiertas, ¿no? Seguramente denuncias hay más, pero ya como carpetas de investigación que inicia todo el proceso son 25,000. ¿Y sabe usted, secretaria, cuántos acosadores han sido detenidos a partir de estas querellas que se presentan? No tengo el dato a la mano, pero lo conseguimos y se los mandamos. Gracias. Ahora, del INEGI tiene una encuesta donde dice que 45% de las mujeres ha vivido un abuso en México, o sea, prácticamente la mitad. Y lo que queremos con este proyecto no es solamente, digamos, en el papel. Una mujer que vive un abuso en su camino al trabajo, durante el transporte público, en la calle, muchas veces no denuncia porque lleva tiempo. Primero, porque no necesariamente le reciben la denuncia del Ministerio Público. Y después ella tiene que trasladarse al Ministerio Público, dar su información y no necesariamente puede llevar una prueba, sino sencillamente su dicho. Eso es lo que queremos que se legisle, que sin cometer, es decir, no se trata tampoco de que haya injusticias, que se denuncie sin que haya ocurrido, pero que realmente la mujer tenga un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleve a las detenciones. Ese es el objetivo de hablar con las fiscalías, de trabajar con las legisladoras, para que realmente se legisle y sea real, que la mujer no se sienta sola en nuestro país y que haya un sistema de justicia que la respalda. Entonces, de eso se trata este trabajo que estamos haciendo. Y además está el número 079 que estamos fortaleciendo, opción 1. Ahí es para la denuncia por teléfono de si se ha vivido un acoso. Muchas veces el acoso incluso es de familiares. Lamentablemente, digamos, la violencia mayor contra las mujeres, que es el feminicidio, que es quitar la vida de una mujer por el solo hecho de ser mujer, en la gran mayoría de los casos se comete por una persona cercana. Entonces, una denuncia previa de eso que está ocurriendo, queremos que se haga a través del 079, opción 1, y atrás de ese número de teléfono pues están todas las instituciones para proteger a la mujer, a nivel federal y a nivel estatal. Entonces, que esto que ocurrió pues sirva para que las mujeres realmente no se sientan solas en una situación de acoso, de abuso en nuestro país, y para ello pues tiene que haber instituciones y un gobierno que las respalde.
Presidenta, en su caso, son 10 días para que pueda ratificar la denuncia, si no mal recuerdo. ¿Usted ya tiene previsto cuándo iría y en dónde sería? Sí, ayer pregunté a la fiscal, está por decirme, envié una carta con pues todo como son las denuncias penales, explicando todo el caso, y la fiscal de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México está por comentarme si hay que ratificar y cuándo hay que ratificar y cómo. Muchas gracias. Retomando el tema de los productores de maíz, se reactivaron también bloqueos. El acuerdo ha sido con 3 estados, si no mal recuerdo. ¿Qué va a pasar con el resto? Porque siguen exigiendo precio justo para la tonelada, a pesar de todo este apoyo que les están dando. Es muy poco, y también, como lo dije el otro día, también hay intereses políticos también en algunos de estos cierres. Y lo decimos responsablemente, porque la mayoría, la gran mayoría, ya firmó con la Secretaría de Agricultura y están por abrirse las ventanillas para poder tener acceso a este recurso, que sería el próximo año. Es decir, ya no puede haber mayor apoyo por el momento para todos aquellos que siguen exigiendo. No, es el apoyo que hemos establecido y es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo para poder apoyar a los productores. Por otro tema, Presidenta, sobre esta decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de reducir el tráfico aéreo en 10%, ¿qué impacto tiene en México? ¿Usted ya le informaron cuál es la problemática que tenemos? Sí, la decisión es debido a este cierre temporal que tienen del gobierno federal, que no sabemos cuánto va a durar, y le pedí hoy en la mañana al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que nos pudiera hacer una revisión. Todavía no me manda la tarjeta, pero con gusto lo informamos. Espero que no sea afectado tanto México, pero es todo el mundo, no es una situación para México. En ese marco está también pues el anuncio de que iban a quitar también o estaban dando una instrucción a Estados Unidos para lo de las aerolíneas, que ya no vuelen del AIFA. Va a haber reunión la próxima semana con Estados Unidos y esperemos que ahí se llegue a un acuerdo. ¿Para resolver esto de las aerolíneas? Para resolver el tema del AIFA, ¿se acuerdan? Sí. Que el tema de la carga en el AIFA y que estaban planteadas una serie de sanciones. Va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se puedan llegar a acuerdos. Por mi parte, solo quisiera preguntarle, en el caso de Movistar, anuncia que sale de México, hoy tiene una intención, pero también tiene un adeudo millonario que con un amparo también la antigua Corte pues había quedado ahí pendiente. ¿Cuál es la exigencia que le haría esta empresa? Es mucho dinero lo que deben también. Vamos a pedir una tarjeta para que nos digan en qué situación estaba en este momento para poderlo informar. Gracias. A ver acá. Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Presidenta, le tenemos que preguntar sobre la situación de lo que ocurrió el 1 de noviembre en Hermosillo. Mire, este asunto pues, ha ido creciendo en términos de lo que es la indignación popular en la capital de Sonora. Usted tiene los datos, hubo 23 personas que lamentablemente fallecieron, hay 12 personas heridas, incluso una persona ayer por instancias del gobierno de Sonora fue trasladada a una clínica especializada en Phoenix, en quemaduras. Ahora, el tema es que ayer el gobernador Alfonso Durazo ofrece un mensaje a la comunidad, a la sociedad sonorense, donde habla de que se va a hacer justicia y que se va a conocer la verdad de fondo en este asunto, aunque duela. Esas fueron las palabras del gobernador. El clamor popular dice en Hermosillo que pues, este tema tiene que ver con negligencia criminal, que tiene que ver con corrupción, y me llamó la atención por ahí un dicho de uno de los líderes del comercio organizado, y aprovecho que está aquí Octavio de la Torre para ver si nos puede comentar al respecto, de que el 90% de los comercios, por lo menos en el centro de Hermosillo, no tienen actualizada la norma de protección civil. Esto es muy grave, evidentemente, porque nos pone en riesgo a todos. Imagine usted, vamos a comprar alimentos, ropa, cualquier cosa, a los negocios, comercio establecido con la confianza de que están aplicando la norma de protección civil, y evidentemente pues no se está aplicando. Hay 4 inspectores, por ejemplo, para el caso de la inspección, válgame la redundancia, de que se cumpla con la norma en términos de lo que es la protección civil.
es imposible que 4 inspectores puedan revisar a 1000 negocios y tenerlos en regla de manera cotidiana. Entonces, preguntarle, Presidenta, su opinión al respecto de esto. Tenemos confianza, evidentemente, en que la autoridad, la Fiscalía General del Estado, el gobernador, pues hagan justicia, se han comprometido a ello. Sin embargo, es un tema que va más allá del ámbito de lo local. Por cierto, también los directores de Protección Civil, tanto del Estado de Sonora como el de Hermosillo, fueron cesados ayer de sus funciones para que no interfieran con la investigación que se está llevando a cabo. Dijo el fiscal que se ha tenido ya interrogatorios, entrevistas en la investigación con personas de los 3 niveles de gobierno, funcionarios, incluidos funcionarios del gobierno federal. Se asume, bueno, que la CFE en particular tiene alguna responsabilidad, puesto que lo que explotó fue un transformador. No era de la propiedad de la CFE, pero tiene responsabilidad en términos de la inspección del funcionamiento. Entonces, pedirle su punto de vista al respecto y ver si Octavio de la Torre nos puede comentar de la situación del comercio en general. Gracias. En una situación así, es una situación tan triste, tan lamentable, primero pues la obligación de toda autoridad es atender a las víctimas y creo que se ha estado haciendo bien en el caso del gobierno de Sonora, estar muy cerca de todas las familias y poderles apoyar en todo lo que se requiera. Después es la investigación, que se haga justicia, la investigación profunda, las causas de por qué ocurrió esta lamentable situación. En efecto, parece que fue un transformador que estaba dentro de la tienda y entonces de ahí pues hay que deslindar responsabilidades, tanto de los dueños. La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio. La autoridad, pues por supuesto, tiene la responsabilidad de inspeccionar y que las leyes sean adecuadas y inspeccionar conforme a las leyes, pero tiene que haber una responsabilidad muy importante de quien administra o quien tiene un negocio. Porque tener un negocio pues lleva una responsabilidad, sobre todo cuando hay tantas personas que puedan acceder a una tienda. Entonces tiene que haber el deslinde de responsabilidades, en qué circunstancia estaba el transformador, hacer la investigación para que la Fiscalía del Estado pueda decir esto fue lo que ocurrió y estas son las responsabilidades. Por otro lado, lo que establece la propia legislación de atención a víctimas tiene que ver con la reparación hasta donde se pueda y lo acepten las familias, y segundo, la no repetición. Y eso es muy importante, para que en la medida de lo posible se disminuya al máximo la probabilidad de que ocurra una situación como esta, pues tiene que ver precisamente con la revisión de las leyes de protección civil, quién tiene esas responsabilidades, cuántos inspectores hay, qué tanto debe haber terceros responsables. Por ejemplo, en la Ciudad de México se modificó la Ley de Protección Civil y además de los propios inspectores, se habilita a los especialistas en protección civil, como es el caso de los DROs en la revisión de las estructuras o de los especialistas estructuristas, para que un tercero acreditado pueda hacer estas revisiones y pueda ampliarse, y quien de una lista que exista de especialistas lo pueda destinarle el recurso, el negocio, para poder tener pues la certificación de protección civil. Entonces, todo esto debe ocurrir en el caso de Sonora: atender a las víctimas, cumplir con la ley de atención a las víctimas y al mismo tiempo la justicia y la no repetición de un caso así. Y eso es lo que yo estoy segura que va a ocurrir en el caso de Sonora.
Sí, se conoce que es un caso del ámbito local, evidentemente pues tiene que ver con la situación que se vive en Sonora, en Hermosillo en particular, pero nuestra sociedad pues quedó marcada, Presidenta, por el caso de la guardería ABC, que evidentemente pues fue muy notorio, motivó cambios incluso en las leyes de protección civil. Hay una ley 5 de junio justamente que promueve la garantía de no repetición. Lamentablemente pues pasaron 16 años y se repite un hecho, no en las mismas circunstancias, pero bueno, al final de cuentas es la población civil la que padece las consecuencias con esta situación de muertes, heridos y demás. Evidentemente en Sonora pues necesitamos esta garantía de que haya justicia. E insisto yo, pues hay confianza en que se esté haciendo el trabajo de manera correcta. No sé si será posible que la directora de la CFE o alguien relacionado con este asunto pues pueda ofrecer información al respecto, porque la CFE no ha respondido justamente las dudas que se han planteado al respecto. Sí, todo tiene que haber transparencia y también lo que se requiera de la investigación que está haciendo la Fiscalía. ¿Cómo no? En otro tema, Presidenta, mire, le quiero plantear un asunto que tiene que ver con salud, en Hermosillo en particular, pero es un tema que atañe a toda la región noroeste. Existe un hospital del ISSSTE, que es el Hospital Fernando Ocaranza. Me hubiera encantado poder hablar con Martí Batres sobre el tema. Es un hospital que en su tiempo se le compró a una institución de salud privada, que es el Hospital San José. Tiene más de 45 años en operación, es un hospital que atiende a los servidores públicos del gobierno federal justamente de Sonora, pero esta infraestructura de la que dispone el hospital pues está rebasada desde hace mucho tiempo, tiene 79 camas de estas que tienen sensables y bueno, tiene un área de urgencias también. Sin embargo, la demanda de servicios es muy superior. Hay 300,000 derechohabientes del sistema del ISSSTE en Sonora y bueno, se sabe que se tiene prevista la reubicación y modernización de las instalaciones de este hospital. Me contactaron justamente los integrantes del sindicato, la Federación de Servidores y Trabajadores al Servicio de los Estados, del Estado, y me dicen, bueno, que ellos tienen una visión un poco distinta y le quieren hacer una propuesta de que se busque la manera de construir en Hermosillo, sí, un hospital nuevo, pero que sea un hospital general de zona. Eso es lo que están planteando. ¿Por qué? Dicen, porque actualmente la posibilidad que tienen ante la sobredemanda que hay de este servicio es trasladarse a Sinaloa, a Culiacán en particular, con las complicaciones del caso y con los riesgos, que ellos asumen que hay respecto a su seguridad. Me dicen que en todo caso agregar especialidades, generar, esta nueva infraestructura permitiría atender a los derechohabientes no solo de Sonora, sino de Sinaloa y de las 2 Baja Californias, que esto permitiría pues tener la capacidad de atender la demanda de 1,200,000 derechohabientes, que son justamente pues quienes trabajan directamente con el gobierno federal y las distintas instancias. No sé qué le parece y si pueda comentar al respecto. Le pedimos a Martí que se ponga en contacto para ver esta opción que estás planteando y en uno de los martes que viene Salud que pueda contestar esta pregunta. Claro, en este mismo tema, Presidenta, mire, le platicaba la otra vez que hablamos aquí que colaboro como corresponsal de un medio de Aguascalientes que se llama LJ y Tercera Vía. Justamente Aguascalientes en el esquema de salud es uno de los estados que no han federalizado y no han entrado al esquema de IMSS Bienestar. La pregunta que me han hecho pues personas, ciudadanos del estado de Aguascalientes es cómo se está abordando justamente el acceso a los servicios de salud como lo mandata la Constitución para las personas ciudadanas de estados, como es este caso, y tengo entendido que hay otros 8 estados, otros 7 estados además de Aguascalientes, que no han entrado en el esquema, válgame pues, de establecer este acuerdo con la Federación. Se hablaba hace 2 días de que justamente Yucatán se incorpora, pero pues hay una duda respecto a qué pasa con los derechohabientes de los servicios de salud en términos de lo que dice la Constitución respecto a esta ausencia que tienen estos estados. Creo que está Durango, Coahuila, Chihuahua, además de Aguascalientes, entre otros. Depende de los estados, firmar o no ser parte del IMSS Bienestar. Siempre es mejor ser parte del IMSS Bienestar, tienen acceso a basificación los médicos, a más recursos, porque se incorporan los recursos federales con los estatales y eficientar pues muchísimos procesos. En el caso de Aguascalientes, pues no han decidido no entrar al IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atención a la salud fuera del ISSSTE y el IMSS
en Aguascalientes es responsabilidad del gobierno del estado. Sí, cómo no. Bueno, es un tema importante, evidentemente, porque pues los ciudadanos… Va a presentarlo, iba a presentar este martes, pero no había terminado el estudio. Alejandro, salió ahí en un medio de que es mejor el servicio de los estados que no tienen IMSS Bienestar, pero eso es falso. Alejandro iba a presentar 3 gráficas, le dije mejor que sea completo, y lo va a presentar. Este martes viene seguridad y luego viene salud, y se va a presentar este estudio de cómo diferentes indicadores oficiales que incluyen a todos los estados muestran que son mejores los servicios de salud del IMSS Bienestar que los que no están inscritos al IMSS Bienestar. Claro, es importante el tema, puesto que al final del día los ciudadanos de esos estados pues no tienen la culpa, ¿no?, de la afiliación política o partidista del gobierno que esté en el momento pues en esas entidades, ¿no? Entonces, obviamente, es una inquietud reiterada. Pero es una decisión de los gobiernos. Sí, cómo no. Presidenta, por último, mire, le quiero plantear un tema sobre ferrocarriles. Hay un asunto muy interesante de la línea ferroviaria de Coahuila a Durango. Es una vía férrea de casi 1,000 kilómetros de extensión que fue concesionada en 1998 por un periodo de 30 años. Mire, es interesantísimo porque los concesionarios son socios en 50%, uno es Industrias Peñoles, esta compañía minera, y por la otra mano está Grupo Acerero del Norte, que es la controladora AMSA. Sabemos que esta controladora pues ha estado en problemas, controlada por Alonso Ancira, por cierto, y que está en proceso de liquidación. Bueno, decirle que se vence esta concesión justamente en el año 2028, y que parte de los compromisos de los concesionarios es regresarlas en buen estado y con capacidad operativa. Estas vías, bueno, pues actualmente están realmente muy dañadas, prácticamente han sido saqueadas incluso para venderlas como ferro viejo, pues lo que son las vías del ferrocarril y otros elementos. Entonces, preguntarle, Presidenta, número uno, si usted está informada, consciente de esta situación, y obviamente, bueno, número dos, preguntarle qué expectativa tiene del retorno de esta vía, porque no es la única. Mire, yo que soy de Sonora, sé que una situación similar ocurre en el caso de la concesión que tiene Ferromex en la vía de Nogales, Cananea, y que va hasta Agua Prieta. Entonces es un tema importante, sobre todo pues en su proyecto de unir con ferrocarril pues prácticamente al norte del país con el centro. Vamos a invitar sí lo estamos trabajando. Es una vía muy importante, sobre todo en el momento en que AMSA operaba. Por cierto, esperemos que este mismo año la jueza que está encargada de este proceso pueda ya resolver para beneficio de los trabajadores de AMSA. Se ha estado ahí trabajando y platicando en el marco de su autonomía por parte de la Secretaría de Hacienda, y esperemos que pueda ya resolver este proceso. Esa vía del tren se utilizaba mucho para el transporte de carbón, para el funcionamiento de AMSA. Entonces, queremos que se resuelva AMSA y que realmente lo tome otra empresa, y que, aparte de la justicia que se tiene que hacer, que se retome para poder darle empleo a todos los trabajadores y que se recupere esta zona industrial tan importante para Coahuila. Entonces, a partir de ahí ya también vamos a definir el tema de la vía del tren. Entonces, en otra ocasión con gusto lo platicamos. Claro, muchísimas gracias, Presidenta. Cerramos. Vamos con Mujeres en la Historia. ¿Por acá? Sí. Buenos días nuevamente. Pues iniciamos el mes de noviembre y, como comentaban hace un momento, un aniversario más del inicio del proceso revolucionario en nuestro país. Así es que dedicaremos la cápsula del día de hoy a las mujeres que se levantaron antes de 1910. Esto va a ser fundamental que lo abordemos, porque si bien tenemos en el imaginario a las mujeres que se incorporan a los campamentos de los revolucionarios, a las ideas, a la propaganda, vamos a ver cómo desde una década antes se fue cimentando este camino de lucha, sobre todo a través de las publicaciones. Tenemos aquí un fragmento de Blanca
de Moncaliano, que se publicó en Regeneración. Regeneración fue un periódico fundamental en este proceso previo al llamado de las armas en 1910. Me gustaría también compartir con ustedes un fragmento de un texto de Andrea Villarreal, 1909. Veamos a lo que nos invita. Hay que hacer de la carne de explotación y servidumbre espíritu de libertad y de justicia. Hay que hurgar en el pecho de los resignados hasta hacer aparecer a los descontentos. El mundo tiene congestión de esclavos y anemia de luchadores, y un estado así tan miserable no debe prolongarse más. Y ya que muchos hombres permanecen de rodillas, nosotras nos levantaremos y haremos que ellos se pongan también de pie. Venimos a buscar libertad para nosotras y también para nosotros. Y bueno, también dentro de las publicaciones hacían mucho énfasis en el papel de las mujeres. Aquí se le invitaba a las mujeres a educar a las hijas, a los hijos, sobre todo ya sin dogmas. Conozcamos la participación de las mujeres en las publicaciones del periódico Regeneración. Regeneración. El periódico antiporfirista y revolucionario fundado por los hermanos Flores Magón vio la luz el 7 de agosto de 1900 en la Ciudad de México y su último número fue publicado en 1918. A lo largo de sus distintas etapas, este periódico contó con la colaboración de mujeres que escribieron o apoyaron activamente en su emisión. Se trataba de integrantes del Partido Liberal Mexicano que combinaron sus actividades de militancia política con tareas de cuidados y organización. Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña y Dolores Jiménez y Muro fueron algunas de las colaboradoras cruciales durante los primeros años de Regeneración, aunque más tarde se distanciarían del Partido Liberal Mexicano. La publicación tuvo 4 etapas, pero solo una, la primera, tuvo sede en México. Las demás fueron emitidas desde Estados Unidos, debido a que sus fundadores y colaboradores se exiliaron en ese país al ser perseguidos por el régimen porfirista. Regeneración fue un importante espacio de denuncia de los abusos contra los trabajadores y de articulación política en la lucha revolucionaria. A través de sus páginas, se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano en 1906, uno de los planes sociales más destacados que influyeron en el desarrollo ideológico de la Revolución Mexicana. Entre las simpatizantes de Regeneración había obreras, trabajadoras del hogar, profesoras, periodistas, madres y esposas, aunque algunas sobresalieron más por haber sido cercanas al grupo dirigente, como Concepción Rivera, Andrea y Teresa Villarreal, así como Lucía Norman y María Brus Talavera, quien además fue pareja sentimental y soporte vital de Ricardo Flores Magón durante sus periodos de reclusión en la cárcel. Ellas escribieron notas, organizaron clubes de discusión política para mujeres y mítines. Fueron agitadoras, propagandistas, recaudaron fondos, apoyaron en tareas del periódico e hicieron circular mensajes clandestinos mientras los dirigentes se encontraban presos. 2 figuras asumieron papeles especialmente activos en Regeneración durante los encarcelamientos. Francisca J. Mendoza, una destacada colaboradora desde el inicio del movimiento magonista, y de Blanca Moncaliano, anarquista de origen colombiano, que criticó el feminismo político por tener como único fin el voto femenino y no la eliminación de toda forma de desigualdad. En esos años, Andrea y Teresa Villarreal se involucraron directamente en la dirección de Regeneración. Incluso fundaron su propia revista llamada Mujer Moderna, para luchar por las libertades de México y por la emancipación de la mujer. Esto anunciaba un cambio político y social claro. Las mujeres estaban involucradas en la lucha revolucionaria de manera contundente. Así lo reconoció el editorial de Regeneración el 13 de febrero de 1911. Es alentador que la mujer se emancipe y venga a tomar el puesto que le corresponde al lado de su compañero el hombre, en una grandiosa lucha social que tiende a la liberación de la humanidad. La emancipación de las mujeres fue un tema recurrente en el periódico. Ricardo Flores Magón se dirigía con frecuencia a ellas. Praxedis Guerrero incluso trató de demostrar la opresión histórica que habían sufrido las mujeres, pero sobre todo fueron las mismas redactoras de Regeneración
quienes constantemente instaban a sus compañeras a alejarse de los preceptos religiosos y los mandatos sociales que las mantenían oprimidas, para así poder tomar un papel activo en la transformación del mundo. Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez y Muro, Elisa Acuña son las más conocidas y de quien ya hemos presentado particularmente una cápsula en esta sección, pero hoy nos llevamos otros nombres: Teresa y Andrea Villarreal, María Talavera Bruz, Margarita Ortega, otras tantas mujeres que también contribuyeron no solamente al periódico Regeneración, sino también a nuestra revolución social. Muchas gracias. Gracias.